este dataset hay 5 casos en particular, uno que específicamente son casos de gente saludable, y hay 4 enfermedades: asma, bronquitis, EPOC y neumonía. La ventaja de esto, de generar un sistema que salga de la subjetividad profesional, es que da una mirada objetiva a la hora de dar diagnóstico. Bueno, este es la base de todo el análisis, espectrograma. ¿Qué es un espectrograma? Es una manera visual de representar un audio. En este caso, lo que se visualiza acá es a través, esto está normalizado en 4 segundos. Y los frames representan un margen de esos segundos, y esto es la escala MEL. La escala MEL, dentro del análisis de audio, se utiliza para hacer una representación visual más parecida a lo que nosotros podemos llegar a escuchar. A lo que me refiero con esto es, el oído humano tiene más sensibilidad a escuchar frecuencias bajas. Entonces, esto lo que hace es una aplicación matemática en la cual las frecuencias más bajas las expande para darle mayor importancia, y las frecuencias más altas las comprime para hacer una representación más realista de lo que nosotros podemos llegar a interpretar como un audio. Bueno, de respiración a datos. Acá hay diferentes enfoques. Va a haber dos en esta presentación: por vectores y por imágenes. Dentro del enfoque por vectores vamos a usar dos métodos. Vamos a usar una red neuronal y este método matemático es el MFCC. ¿Qué es el MFCC? Es una manera matemática de extraer coeficientes, características del audio, para que eso genere un vector que describa una muestra del audio. ¿Cómo se hace esto? Yo lo que expliqué antes con la escala MEL. La escala MEL es un cálculo matemático que se hace para hacer una extrapolación de la frecuencia a esa escala. MFCC es otro cálculo que se aplica sobre la escala MEL para poder conseguir coeficientes centrales, que es específicamente lo que se especifica eso. MEL, Frequency Coefficient Central. Bueno, en este caso en particular se configuró para extraer 80 coeficientes. Pueden ser 80 o pueden ser 160, pero bueno, era como lo más óptimo en los estudios que estuve investigando. Además de los 80 coeficientes, se miden dos cosas. Ya que estamos en una escala temporal, se tiene que medir también la evolución temporal y la aceleración temporal de lo mismo. Entonces, pasamos de 80 coeficientes a 240. Y ya que estamos en una escala temporal, hay que hacer una agrupación para que el vector sea de justamente 1 por 1. Entonces lo que se hace es medir un promedio entre todos los valores obtenidos para poder conseguir que una muestra de audio está representada por un valor específico en el plano multidimensional, que ahora más adelante voy a mostrar. Bueno, BGIS. BGIS es la red neuronal. Es una red neuronal entrenada por Google que se especifica en extraer características de los audios en base a una red neuronal que está preentrenada. Esta red neuronal que está preentrenada está preentrenada por millones de audios que Google tiene acceso, y es una red neuronal que, como está específicamente hecha para extraer información que describa un audio en particular, no tiene la capa de clasificación, por lo cual esta red neuronal no clasifica. Por eso luego de esto necesitamos un clasificador. Bueno, ¿cuál es la comparativa entre estas dos metodologías? MFCC es un método matemático clásico, no es variable. Entonces, no va a poder encontrar, quizá para entornos reales no es tan adaptable, ya que siempre va a extraer la misma información y siempre le va a dar el mismo peso a las mismas variables. En cambio, una red neuronal que está preentrenada por millones de audios, va a poder conseguir la configuración más óptima a la hora de extraer información. Esto que genera que quizás adaptando el entorno real, como puede ser la extracción del audio en entornos que haya ruido o haya otras variables en el medio, sea más adaptable y sea más eficiente. Como vamos a mostrar con el Bueno, el fondo con imágenes es algo crucial, como mencioné antes con los espectrogramas, ya que en este fondo por imágenes pues, estamos utilizando redes neuronales convolucionales, las mismas que estuvieron en la presentación de
la primera expo de la semana pasada. ¿Qué hace la CNN a grandes rasgos? Vos pasás ese espectrograma entre antes y la red va descomponiendo la imagen en base a la agrupación de píxeles para encontrar patrones ocultos en las imágenes. De esta manera, la red va entrenándose y va obteniendo detalles sobre cómo son los patrones de ciertas patologías para luego agruparlas y hacer una clasificación óptima. Bueno, pasamos al modelo clásico. Este modelo es un modelo machine learning, es bastante básico cómo funciona. La versión original es solamente una separación lineal en un eje de coordenadas que clasifica binario entre 1 y 0, entonces puede ser un caso que sea sano y detecte que esté enfermo. En este caso en particular se usó una configuración que es el RBF, se llama así, que lo que permite es hacer una separación en un plano multidimensional. Entonces, como nuestros vectores o nuestros datos de entrada siguen siendo vectores, en estos casos estamos utilizando vectores de 240 dimensiones y 256 respectivamente. Entonces, el mejor caso para representar los planos era la imagen que está en este costado es una en 3 dimensiones, obviamente es imposible representar un eje de coordenadas con 240 dimensiones que sea visible para que lo podamos interpretar, así que bueno, eso sería una representación más realista. Los puntos blancos sobre los datos son vectores de soporte. Esos vectores de soporte en este modelo son como lo que empieza a definir la frontera entre patologías. Entonces, lo que hace el modelo es entrenarse para poder detectar estas fronteras. Entonces, en base a datos nuevos, puede definir a qué patología reacciona con cierto grado de precisión. No, simplemente para añadir, cada audio de personas que estuvieron respirando, en esa imagen está representada por un punto. Claro, sí. Y ese punto en particular es un vector de 240 dimensiones. Bueno, acá se puede ver los resultados que se fueron incluyendo a través de estos métodos. El MacroF1 es una métrica que pondera la precisión y el recall de las métricas. Es una manera de ponderar y es una manera de medir la eficiencia del modelo sin desbalances. Bueno, el modelo más rudimentario obtuvo un 82% de precisión y el modelo con las redes neuronales tuvo una porcentaje de acierto del 86%. Bueno, el modelo profundo. Esto va en las redes convolucionales y al modelo por imágenes. Se usó una red neuronal preentrenada por Microsoft y también diseñada por Microsoft por dos motivos. Primero, en base a estudios que se realizaban cuando querías analizar una red neuronal convolucional tradicional, había un problema particular, que el gradiente se iba desvaneciendo en base a la longitud de la red neuronal. ¿Qué significa esto? Que mientras más larga sea una red neuronal, era más probable que el gradiente, que es la métrica o la variable que determina cuándo se tienen que ajustar los pesos de la misma red para poderse entrenar, se iba haciendo cada vez más cero, tendía a cero. Entonces, cuando esa variable tendía a cero, la red se podía estancar. Con esta solución que ofreció Microsoft, lo que hacía era hacer keep connections entre las redes. Entonces, la información de los ajustes de gradiente no pasaban por todas las capas, sino que se iba salteando en base a la pérdida que tenía de la predicción y la métrica real. Bueno, la presión al recall. Acá es importante mencionar que para estudios médicos es muy importante que las métricas sean superiores al 99%, ya que estamos decidiendo sobre el diagnóstico de la salud de una persona. La precisión, para que se entienda a grandes rasgos, es un falso positivo. Falso positivo es yo estoy sano y el modelo me diagnostica que tengo algo, por ejemplo. El modelo mide diciendo, ok, yo dije que 73 personas tenían asma. Dentro de esas 73 personas, ¿cuántas efectivamente tenían asma? El recall es incluso más peligroso, porque es un falso negativo. Entonces, si vos una persona que tiene EPOC y decís que está sana, es
realmente esa enfermedad tiene un progreso dentro de la persona, no se le trata y en casos de riesgo particularmente puede llegar a casos realmente graves. El recall que mide dice, de todos los casos que tenías etiquetados en el dataset, ¿cuántos efectivamente yo pude clasificar de forma correcta? Acá volvemos. Macro F1, justamente lo que desde la medición de los gráficos anteriores, equilibra, pondera ambas métricas. Encuentra un punto común para no ofrecer una métrica desbalanceada o sesgada entre estas dos métricas. O los resultados y los valores clínicos. ResNet, que fue la de imágenes, obtuvo el 92% de precisión sobre el dataset total. Esas son las que se tenían anteriormente. Hay un caso en particular de que este dataset es relativamente chico, por eso se usa tanta dependencia en redes neuronales preentrenadas específicamente para audio y para imágenes, ya que como son 1200 muestras, como mencioné al principio, realmente no es adaptable a un caso real, pero bueno, para obtener las muestras de los audios realmente hay que hacer un estudio y hay que hacer un esfuerzo del área médica para obtener más muestras digitalizadas. Igualmente, con 1200 casos se pudieron obtener estas métricas que fueron bastante acertadas. Dentro del desglose de cada métrica, principalmente de la de imágenes, hubo casos, por ejemplo, en las de POC, que de esas 1200 muestras, aproximadamente unas 300 o 400 eran de POC. Ambas métricas de agresión rectal dieron un 99% de acierto. Entonces, eso demuestra que en base al volumen de muestras, este desempeño mejora notablemente. Bueno, eso fue la presentación. Bueno, ¿Alguna pregunta? sí, si alguien tiene preguntas. Porque sobre el último que hablaba, ¿cómo se obtienen esas muestras reales? O ¿cómo podríamos obtener más cantidad de muestras para tu estudio? No, particularmente tener instrumentos especializados para poder obtener la muestra de audio. O sea, el médico que toma el audio tendría que tener un dispositivo que pueda llegar a medir eso. Preferentemente es en ámbitos controlados, pero bueno, justamente este estudio también demuestra que en ámbitos no controlados o que no sean los ideales también pueden permitir los modelos. Pero principalmente eso es una herramienta externa que tienen que tener los médicos, los profesionales de la salud para poder obtener el audio. Claro, porque el estetoscopio encima es mecánico, ¿no? Claro, Actualmente. quizá alguno digital, sí, quizá alguno digital pueda llegar a extraer el audio, pero... ¿Y los registros cómo están? ¿Los registros de sonido? ¿Los registros de sonido? Sí. Lo que hace es, hay una librería, particularmente se usa una librería en Python que se llama Librosa, Sí. que te genera unas ciertas variables que vos las podés ir configurando. En este caso, se usaron a lo largo de la banda del audio, principalmente se toman 16.000 muestras. Sí. Es una configuración. Después lo que hace es, se determinan ventanas temporales Sí. a lo largo de todo el audio y en cada ventana temporal se aplica la transformada de Fourier de corto plazo, la cual extrae la información. De ahí se genera el espectrograma en base a la frecuencia. Después se aplica lo de la escala Mel y bueno, ahí se genera el espectrograma. Punto watt. No, son puntos watt. Son puntos watt. Esa es la pregunta. Son puntos watt. Y los porcentajes finales que mostraste, Sí. eso se hace vos, el dataset que tenés, sabés cuáles son los registros que tiene cada enfermedad. Claro, Ese- exactamente, sí. Y ese porcentaje está en función, como validando la Claro, enfermedad. eso está en base a un ámbito macro, porque yo tengo métricas por patología y por por precisión y por cuerpo. Sí. Entonces, como son 5 patologías, tengo las 5 patologías con cada métrica, entonces tengo 10 valores. De esos 10 valores salieron esos el macro de forma. Decir que una parte de los datos Bueno, sí. Parte de los datos se usó para entrenamiento, se dividió el dataset un 70% para entrenamiento, un 15% para validación y un 15% para testeo. Las métricas de ahí salieron del testeo. O sea, son datos que nunca vio el algoritmo. Claro, sí, sí, sí. Pero tiene el aprendizaje previo. Claro. Me faltó mencionar que bueno, poder utilizar su modelo, es una SBM, es un modelo supervisado. O sea, ya está etiquetado y las métricas las enlace a
en comparación de lo que es le dimos y lo que sacó. Entonces sabe con qué comparar. El uso de kits que usaron transformadas en Fourier, Sí. Weber, ¿no? No usaron. Eso, nosotros no somos del ámbito de señales entre acústica, digamos. Entonces, sí, por ahí lo que se hace es procesar, procesar y usar la FFT, que es una famosa luz, y Wavelet seguramente si yo le mandaba no sabía usarlo, sin conocer los fundamentos, simplemente es que voy a hacerlo y no tenemos cierta idea. Sí, la generación de espectral está normalizada, o sea, cualquier audio que vos le des te va a generar espectral, porque ya está normalizado el tiempo, ventanas temporales y la manera de estar. Pero perdón, ¿entonces no se usó la transformada de Fourier para esto? Sí, se usó. ¿Sí se usó? El programa es un resultado de ese gráfico que mostró es un resultado de la transformada. Es a partir de la transformada. Y nosotros también, nosotros no sé, el primero que dijiste, ¿no? Sí, no, los espectrales se hacen más a eso. El espectrograma es de Deep Learning. Es el espectrograma. El BGIS, que también es Deep Learning, también usa, pero solamente que el BGIS no lo mencioné tanto porque BGIS como ya está preentrenada la red, yo no reentrené la red con mi dataset, solamente lo usé como extractor de PDs. ¿Cómo se implementa también el support? El support vector. Lo que sea. El BGIS te devolvía El editor. críticas y después clasificabas con support vector. Claro.